Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria. Es el reto donde estamos intentando leer toda la Santa Palabra de Dios en un año. Hasta hoy el Señor nos ha favorecido con el cumplimiento de nuestro plan de lectura. Gracias a eso podemos cada día estar leyendo y sobre todo haciendo un resumen de todo lo que leemos. Hoy vamos a leer los últimos 4 capítulos del libro de Oseas. Resumiremos los 5 capítulos que leímos el día de ayer. Si es la primera vez que estás aquí, me presento, soy Vicky Carabalí y te invito a suscribirte a este canal, a dejar tu comentario con tu duda o tu recomendación. Antes de comenzar con la lectura diaria, por supuesto, vamos a presentarla en las manos del Señor por medio de una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, porque nos ayudas a cumplir el reto que has puesto en nuestro corazón de leer toda tu santa palabra en este año. Te doy las gracias, amado Padre, también porque cada día nos ayudas, nos llevas de la mano por tu santa palabra. Te doy las gracias también, amado Padre, por haber quitado todo tipo de impedimento de la lectura del día de hoy. Señor, te ruego en el poderoso nombre de Jesús, venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, esencial para leer tu palabra de la forma correcta, porque queremos sacar un aprendizaje dictado directamente desde tu trono, no con nuestra carne ni con nuestro entendimiento, porque no queremos interpretar tu palabra para no cometer errores humanos que pueden hacernos desviar del camino que tú tienes para nosotros, desviarnos del propósito que tienes para nuestras vidas. Por eso te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos instruya en la lectura del día de hoy, para que podamos conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre amado, a abrazar tu palabra, a mantenerla y a ponerla por obra, porque eso es esencial para nuestra vida como cristianos. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos nuevamente a la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a resumir lo que leímos el día de ayer, que fueron del capítulo 6 al capítulo 10 del libro de Oseas. En el capítulo 6, Dios llama a Israel a volver a Él, pero lamenta que su arrepentimiento sea superficial y que su fidelidad sea efímera como una nube matutina. En el capítulo 7 del libro de Oseas leemos que Israel está lleno de corrupción, inmoralidad y alianzas políticas con naciones extranjeras. Dice el Señor que su pueblo se ha perdido en otro rumbo, apartándose del rumbo que Él había dictado para ellos. En el capítulo 8 leemos acerca de la advertencia que Dios hace a Israel sobre la idolatría y la búsqueda de ayuda en otros reinos. Dice que esto resultará para su propia destrucción. Dice aquí en este capítulo que ellos sembraron viento y cosecharán tempestad. En el capítulo 9 leímos sobre el anuncio que Israel será llevado al exilio como castigo por su idolatría y sus pecados, el haber buscado alianzas en naciones extranjeras. También que la alegría que ellos sentían era superficial porque era una alegría que venía de la idolatría y de la inmundicia, y que el juicio del Señor caerá sobre ellos. Y en el capítulo 10 leímos que Israel había cultivado maldad y cosechará destrucción. Dios reprende a Israel por su falsa religiosidad y advierte sobre la destrucción que se les avecina. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 11 del libro de Oseas. Vamos a estar utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Si aún no tienes esta guía, la puedes conseguir gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club. Los enlaces necesarios los tienes en la información de este video. Así que abre tu Biblia en el capítulo 11 del libro de Oseas, sigue la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos haciendo un resumen de lo que hemos leído. Oseas 11. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir.
La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán, temblando desde el occidente. Como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, pero Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Oseas 12. Efraín reprendido por su mala conducta. Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día. Multiplica la mentira y la violencia porque hicieron pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Lo halló en Betel, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Canaán tiene en su mano pesas falsas, le gusta defraudar. Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. He hablado a los profetas, multipliqué las profecías y por medio de los profetas hablé en parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones de piedras sobre los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir una mujer, y por adquirir una mujer fue pastor. Por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha irritado a Dios amargamente, por tanto su Señor hará recaer sobre él la sangre derramada, y le pagará sus agravios. Oseas 13. Predicción de la total destrucción de Efraín. Cuando Efraín hablaba, cundía el temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora siguen en su pecado. Con su plata se han hecho imágenes de fundición, ídolos de su invención, todo obra de artífices. Y entonces dicen a los sacrificadores que besen a los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se disipa, como la paja que la tempestad arroja de la era, como el humo que sale por la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y una vez repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a sus hijos los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades, y tus jueces a los que dijiste, dame un rey y príncipes? Le di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Le vendrán dolores de mujer que da a luz, pero es un hijo insensato, pues no se colocó a tiempo en el punto mismo de nacer. De manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, Seol. La compasión se ocultará de mi vista.
Aunque él fructifique entre sus hermanos, vendrá el viento del este, el viento de Jehová que sube del desierto, y se secará su manantial, se agotará su fuente. Él despojará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y abiertas sus mujeres encintas. Oseas 14. Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Vuelve, Israel, a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, ya no montaremos a caballo, y nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo los oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino siempre verde, de mí procederá tu fruto. ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? Porque los caminos de Jehová son rectos, por ellos andarán los justos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que correspondía leer el día de hoy. En el capítulo 11 del libro de Oseas se expresa una mezcla de amor paternal, compasión y advertencias del juicio divino hacia Israel. Dios recuerda el cuidado y el amor hacia Israel desde su infancia, como un padre a un hijo. A pesar de este cuidado amoroso, el pueblo se alejaba más de él para ir tras dioses ajenos. Versículo 1 al 2. El amor de Dios guió a Israel, los sostuvo con cuerdas de amor, los libró de la esclavitud de Egipto y los alimentó. Versículo 3 al 4. Debido a que el pueblo había rechazado el llamado de Dios a dejar el pecado, serán llevados de nuevo a esclavitud. En este caso será bajo la opresión de Asiria. Versículo 5 al 7. Aunque Israel merece castigo, Dios se conmueve y expresa su conflicto interior y en su misericordia resuelve no destruir a todo Jerusalén. Versículo 8 al 9. Dios promete que algún día su pueblo volverá a él. Él los llamará como un león que ruge y el pueblo volverá desde el occidente, desde Egipto y Asiria. Dios estaba prometiendo esa restauración a pesar del estado actual de Israel, que era mentira, engaño y pecado. Versículo 10 al 12. En el capítulo 12 del libro de Oseas vemos que en la confrontación con Israel por su pecado, Dios recuerda a Jacob como lección espiritual y moral. Comienza reflejando lo inútil que es confiar en ídolos. Dice que es como dar de comer al viento. Versículo 1 al 2. Dios mira hacia atrás la historia del patriarca Jacob, diciendo que luchó desde el vientre con su hermano. Eso lo vimos en Génesis 25, versículo 26. Y más tarde también lo vimos pelear con el ángel de Dios en Peniel. Esto lo vemos en Génesis 32, versículos 24 al 30. Y que a pesar de su carácter astuto y engañoso, Jacob buscó a Dios con fervor. Con esto, insta a Israel a volver a Dios, a practicar la misericordia, la justicia y a esperar continuamente en el Señor. Versículo 3 al 6. Dios acusa a Israel de ser un comerciante deshonesto que usa balanzas manipuladas para enriquecerse. A lo que Efraín responde, es decir, Israel, que su riqueza es muestra de su inocencia. Recordemos que Oseas profetizaba en un tiempo de gran prosperidad, por eso no le creían. Versículos 7 al 8. Dios le recuerda a Israel que Él es su Dios desde que lo sacó de Egipto y que a pesar de su actual bonanza, Él los hará habitar en humildes tiendas nuevamente, y que el juicio es cierto porque el Señor les ha llevado este mensaje por medio de varios profetas a los cuales han ignorado. Versículo 9 al 10.
Se menciona la idolatría de Galaad y de Gilgal, lugares en los que se ofrecen sacrificios que no son aceptados por el Señor por su corrupción religiosa. Versículo 11. Recuerda el Señor que Jacob tuvo que huir y volverse pastor para tener una esposa, que por medio de un profeta, en este caso está hablando de Moisés, él libró a Israel de Egipto y por un profeta guardó a su pueblo. Pero aún así Israel no escuchó e irritó a Dios, por lo que el Señor les dejará con su culpa y que paguen con la vergüenza de la esclavitud de Egipto sobre ellos. Versículos 12 al 14. El capítulo 13 del libro de Oseas es una declaración contundente del juicio de Dios contra Israel. Comienza con el recuerdo de la grandeza pasada de Efraín. Cuando Efraín hablaba, era temido por los demás, pero pecó creando ídolos según su imaginación, dice según su entendimiento, la palabra de Dios, y además los adoraban. Estos ídolos son insignificantes y temporales. Dice que son como el rocío de madrugada que pasa. Versículo 1 al 3. Pero que Dios es el único y verdadero Salvador de Israel y que a pesar de todo lo que Él ha hecho por Israel, se han olvidado de Dios. Por esa ingratitud, el pueblo enfrentará juicio. Versículo 4 al 6. Dios describe su juicio como el ataque de fieras salvajes que Israel enfrentará por la furia de Dios. Versículos 7 al 8. Dios acusa a Israel de su propia destrucción por haberlo rechazado como su rey cuando insistieron en tener un rey humano. En este caso hablamos de Saúl. Dios les concedió darles este rey, pero en su ira se los quitó. Así rechazó Israel la ayuda de Dios. Versículos 9 al 11. La culpa de Efraín está registrada y guardada. Llegará el momento del juicio, pero Efraín no escuchaba las advertencias. Se pregunta el Señor si debe rescatarlos o si debe librarlos de la muerte. Y asimismo se responde que no tendrá misericordia de ellos. Versículo 12 al 14. Dice el Señor que aunque Efraín prospere por encima de sus hermanos, el Señor de un plumazo les quitará todo lo que ellos atesoran. Samaria caerá debido a su rebelión. Recuerden que Samaria es Israel. Samaria caerá debido a su rebelión contra Dios y el juicio será brutal, afectando incluso a niños y mujeres embarazadas. Versículo 15 al 16. En el capítulo 14 del libro de Oseas, último capítulo de este libro, es un llamado al arrepentimiento y la respuesta de Dios a su pueblo si vuelven a Él con sinceridad. Dios insta a Israel a volver a Él. Dice que deben llevar súplica mostrando su arrepentimiento verbalmente. Tienen que decirlo. Esto debe ser con humildad, reconociendo el haber pecado como ofrenda. Deben abandonar las alianzas como con Asiria, no confiar en sus propias fuerzas militares y solo así encontrarán misericordia en Dios. Versículo 1 al 3. Después del arrepentimiento genuino, Dios promete sanar a Israel de su infidelidad y amarlos, porque su ira se ha calmado. Leemos imágenes que ilustran la transformación que Dios traerá sobre Israel. Esta nación dice que florecerá, se extenderán sus raíces y sus ramas, será glorioso, se restaurará su belleza, su fuerza, su valor y su abundancia, tanto física como espiritual. Versículos 4 al 7. Efraín, sanado de su rebelión, rechaza cualquier relación con los ídolos y Dios le responde que él será su árbol frondoso que le dará frutos. Versículo 8. Finalmente, Oseas exhorta a la sabiduría y a la obediencia y que sigan los caminos del Señor. Versículo 9. De esta forma terminamos de leer el libro de Oseas y así terminamos también con la lectura del día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por habernos ayudado a llegar a un objetivo más. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias, la honra y la gloria. Todo honor, toda honra, todo loor es para ti, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Cada día nos ayudas a leer y a entender tu santa palabra. Amado Padre, ayúdanos a estar en sabiduría y en obediencia para poder seguir los caminos que tú nos has designado en tu santa palabra. Ayúdanos a entender todo lo que debemos aprender de lo que leemos cada día por medio de tu Santo Espíritu como lo hemos hecho hoy. Gracias, Señor, por tu bondad al permitirnos leer tu palabra y al permitirnos entenderla.
Te ruego también, amado Padre, que nos fortalezcas para volver cada día hasta que terminemos este reto. Ayúdanos, Padre, a leer toda tu santa palabra durante toda nuestra vida. Pero específicamente te ruego que nos ayudes a terminar este reto, ya que es algo complicado, ya que es algo difícil, ya que es un compromiso que hemos hecho y queremos cumplirlo con tu ayuda. Te rogamos, amado Padre, que todo obstáculo sea quitado, todo ataque de enemigo sea anulado y que vengamos cada día al pie de tu santa palabra para terminar de leerla. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la palabra de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y volvemos el día de mañana, si Dios quiere, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.